Señora presidenta, señorías, quizás sea casualidad, pero tengo que empezar advirtiendo que yo no soy la prenda a la que el señor Tardá hacía referencia. Yo me he pedido prendes, no tengo nada que ver con la prenda que estaba pidiendo pagar. Y miren, hay una frase de Ortega que ustedes conocerán, que se ha repetido muchas veces en esta tribuna y que aquí se dijo, ¿no? En esta tribuna hay que evitar, ante todo, tres cosas: hacer el payaso, el tenor o el jabalí. Yo creo que después de esta sesión vamos a tener que incorporar otra cosa que hay que evitar, y es el ridículo. Porque hoy vamos a votar esta iniciativa no para hablar de las cosas importantes, no para hablar de las cosas que les preocupan a los españoles, no para hablar de regeneración, no para hablar de cómo mejorar nuestro sistema educativo, no para hablar de la corrupción que inunda los telediarios, no. Hoy vamos a votar esta iniciativa aquí para evitar un ridículo. El ridículo de que llevemos a los españoles a votar por tercera vez en un año y que lo hagamos, además, el día de Navidad. Por eso, como les decía, me hubiera gustado subir aquí a hablar de otras cuestiones, de estas que les acabo de decir, o hablar, por ejemplo, de muchas de las cuestiones que el señor Tardá mencionaba ahora en su intervención, porque quiero dejarlo muy claro. Si aquí hay un partido que ha defendido la necesidad imperiosa de reformar nuestro sistema electoral, ese es Ciudadanos. Y seguimos defendiéndolo. Y seguimos defendiéndolo con la misma convicción que antes o más. Y no es la primera vez que ustedes me lo oyen decir aquí, en esta tribuna. Pero no así, no de esta manera, no con estos objetivos. Miren, hoy estamos aquí para evitar un disparate. Un disparate que, además, nosotros esperamos que no venga motivado por la intención de propiciar unas elecciones, en fin, bajo los fastos navideños y conseguir así una bajísima participación. Esa baja participación, si era el objetivo de alguien, ese objetivo sería un objetivo de tener una democracia de baja calidad. Y, desde luego, nosotros lo que queremos es mejorar esta democracia y no depreciarla, como algunos parecen pretender. Y después de 303 días sin gobierno, de 2 citas electorales, los partidos de esta Cámara todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de permitir que España eche a andar y de ponernos a hablar en esta tribuna de verdad de los problemas de los españoles. Y esto es lo que primero tenemos que constatar. Y miren, alguien decía aquí antes que no se trataba de echar cuentas de cómo hemos llegado aquí. Pues sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es echar cuentas de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta esta situación. Que después de 303 días estemos tratando de evitar un disparate mayúsculo y, ya digo, no ocupándonos de lo que deberíamos de hacer. Pues cada uno tiene sus responsabilidades. Desde luego, nosotros tenemos la responsabilidad de haber tratado de tender un puente, con todas las fuerzas de las que hemos sido capaces y de constatar también que hemos fracasado. De momento, hemos fracasado. Hemos tratado de tender un puente por el que fuésemos capaces de construir esos acuerdos que van a ser necesarios e imprescindibles en el futuro. Y ya menos ingenuos, si quieren, pero de esos 2 acuerdos que tejimos con los 2 candidatos que el jefe del Estado propuso para someterse a la investidura, ahí está el germen de las políticas del futuro. Ahí está el germen por donde transitará la política española en los próximos años. En esas 100 medidas que ustedes 2, Partido Popular y Partido Socialista, han firmado, aunque vivan de espaldas, y lo han firmado porque nosotros se los hemos impuesto en esa negociación con ambos candidatos. Ahí hay 100 políticas transversales, ahí hay 100 políticas de regeneración que contaban, que yo creo que cuentan todavía, con el consenso de 254 escaños, o lo que es lo mismo, casi el 70% de los votos emitidos en las pasadas elecciones. Y por ese puente que nosotros tendimos entre ustedes 2, por ese puente deberían de haber llegado a esta tribuna ya, a fecha de hoy, las políticas para convertir la precariedad en el empleo, para construir un sistema educativo de calidad, para que los trabajadores pudieran conciliar su vida familiar y laboral, para que los autónomos lo tengan un poquito más fácil y las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. O por ese puente es por el puente por el que deberían de haber salido y saldrán los corruptos de la vida pública, excluidos de las listas electorales y también excluidos del escudo del aforamiento.
Y aunque nosotros, ya le digo, no nos resignamos, somos gente insistente, de momento este esfuerzo no ha sido suficiente. Así que hoy estamos aquí no hablando de lo importante, sino hablando de evitar el ridículo. Y como les decía, nosotros seguimos defendiendo la necesidad de esa reforma electoral. Y por eso hemos registrado en esta Cámara una proposición no de ley para que se constituya ya de forma inmediata, algo que, por cierto, ustedes dos aceptaron en esos acuerdos, una comisión, una subcomisión en el ámbito de la Comisión Constitucional que se ponga a trabajar en esa reforma constitucional y que cambie muchas de las cuestiones de nuestro modelo electoral. Creemos que ese es el modelo de cómo se puede reformar una ley tan importante, una ley que es la base, la estructura sobre la que se sostiene nuestro sistema democrático. No creemos en esas prendas que hay que pagar, no creemos en esas reformas express en 24 horas de algo tan importante como la reforma electoral. ¿Cómo pueden pedir ustedes utilizar la reforma electoral como un simple ariete de ataque entre los partidos políticos, si eso es, como les decía, algo que estructura nuestro sistema democrático? ¿Cómo pueden pretender los que se opusieron de forma tan intensa y siguen oponiéndose a una reforma del artículo 135 que se hizo de aquella forma apresurada, cómo pretenden ahora utilizar el mismo sistema para hacer una reforma sobre una ley que, vuelvo a decir, necesita acuerdo, necesita consenso, porque es una ley estructural de nuestro sistema? Nosotros creemos que el respeto a la democracia también está el respeto a las formas y, desde luego, un procedimiento de urgencia y en lectura única sería un procedimiento absolutamente inadecuado y, permítanme que les diga, absolutamente antidemocrático para reformar una ley tan importante como la LOREF. Pero sí les digo que eso no impide que nosotros vayamos a plantear alguna enmienda. Ya les digo que vamos a plantear alguna enmienda. Y vamos a plantear alguna enmienda por una cuestión, fíjese, curiosa. Esta modificación es una modificación de mucho detalle. Hay una proposición de ley que altera el normal discurrir del procedimiento electoral y lo hace con muchísimo detalle en todos sus apartados: formación de juntas electorales, dar por válidos determinados actos previos que se han hecho en anteriores procesos, hasta que llega al punto final. Justo en ese punto 4, en ese punto final, lo que no concreta absolutamente es cómo va a afectar eso a la financiación de las campañas de los partidos políticos. Eso ustedes lo dejan en una formulación absolutamente vaga, ambigua, inconcreta, que lo difiere a un posible acuerdo futuro entre partidos políticos, un acuerdo que, por cierto, no fue posible porque ustedes se opusieron en la anterior ya convocatoria. Y eso ahí no les importa, en eso no hay concreción, ahí es una proposición absolutamente difusa y genérica que no es nada propia, por otra parte, de un texto normativo, de un texto legislativo. Y por eso nosotros vamos a presentar unas enmiendas en eso que sí creemos que se puede reformar en este procedimiento de urgencia y que es el que afecta a la financiación de los partidos políticos, que es el que afecta a los límites de gasto, es el que afecta a las subvenciones y es el que afecta a algo que es una fuente de desigualdad en el procedimiento electoral, que es el mailing electoral, ese costosísimo mailing electoral que sufragamos entre todos y que propicia una desigualdad, digamos, de armas entre las distintas fuerzas políticas. Ese punto 4 queremos concreción también. De la misma manera que hay concreción en los demás apartados, eso queremos concretarlo, y si se reduce a la mitad el procedimiento electoral, creemos que también hay que reducir a la mitad esas subvenciones y ese mailing electoral. Puede ser un mailing electoral conjunto, se puede hacer perfectamente. Hay experiencias de cómo se puede hacer en otros países, incluso en este país. Y, por lo tanto, vamos a plantear enmiendas en ese apartado que, vuelvo a decir, me parece que sí es algo que se acomoda a este procedimiento de lectura única y de urgencia. Pero quiero finalizar como empecé. Creo que lo que necesitamos es poner fin al bloqueo, permitir que España tenga un gobierno. Solo así evitaremos continuar en este proceso de ridículo ante los españoles y solo así podremos mirar al futuro. Al final se trata de entender la política como algo útil, no como una batallita entre políticos que discutimos a ver cómo nos cobramos prendas unos de otros, cómo traducimos en emboscadas la actividad política. No, se trata de una política útil, al menos nosotros así lo entendemos. Y, por lo tanto, esperamos que llegue el tiempo, y que sea pronto, en que empecemos a hablar de lo importante y dejemos de hablar exclusivamente de lo urgente y de cómo evitar el ridículo, un ridículo mayor ante todos los españoles. Estoy seguro que de eso
de hablar de las cosas importantes para los españoles, de sus problemas, de los problemas de los españoles, es lo que están esperando mis compañeros desde hace muchísimo tiempo y con mucha ansiedad. Y estoy seguro que es algo de lo que están esperando ustedes también. O sea que espero que para poder hablar de lo importante, los que tengan que oír, oigan, y los que tengan que ver, vean. Nosotros, en todo caso, tendimos los puentes, seguiremos haciéndolo porque creemos, como les decía, en la política útil. Y hoy lo útil, para evitar el ridículo, será votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley. Pero, desde luego, como les decía, no vamos a olvidar, no vamos a dejar de impulsar esa reforma de la ley electoral que nos lleve hacia un sistema electoral más justo, más igualitario, más proporcional y que propicie una verdadera participación de los ciudadanos españoles. Muchas gracias.